Bueno, hoy nos acompaña nuestra abogada de ATPEIN, de FECOER, la que, mejor dicho, toca el corazón de todos los pacientes para poderlos ayudar a tener sus tratamientos integrales. Nos acompaña la abogada Karen Narváez de la Universidad de Sabaneta. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, buenas tardes Gina, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes el día de hoy. Karen, muchas gracias. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre el marco legal de la epilepsia en Colombia. Gracias por apoyarnos, Karen. Sí, Gina, como lo decías, hoy vamos a hablar del marco legal de la epilepsia. Antes de mostrarles mi presentación, quiero decirles que leyendo con detenimiento la ley para la presentación de hoy, observo que es una ley muy clara, es una ley muy concreta, es una ley corta, que cualquier persona que la lea, pues la va a entender muy bien porque realmente trae cosas muy puntuales y unas herramientas pues muy importantes para toda la comunidad y para todos los pacientes con epilepsia. Están allí muy bien delimitados los derechos y los deberes de los pacientes, no solamente los deberes al acceso a los servicios de salud, sino también los derechos que tienen en su parte laboral, académica, escolar y social, que son derechos inherentes al ser humano, ¿cierto? Aunque una persona no tenga epilepsia o tenga otra condición diferente o otra patología, también tiene derecho a que se le respeten estos aspectos laborales, escolares y de salud, pero acá pues hay algo importante en esta ley, que es una ley que es expresamente pues como para los pacientes con epilepsia. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos. Bueno, ya están viendo la pantalla. Sí, mi Karen, sí, estamos viendo la pantalla. Listo, perfecto. Ay, qué pena, pero bueno, inicié por lo último. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar del marco legal de la epilepsia en Colombia. La ley es la ley 1414 de 2020. El objeto es muy claro, como 2010. pueden ver acá, que dice que es garantizar la protección y atención integral de las personas que padecen epilepsia. Acá les traigo una definición de epilepsia, que es la que trae la ley. Dice que es una enfermedad crónica de causas diversas, caracterizada por crisis recurrentes debidas a una descarga eléctrica excesiva de las neuronas, considerada como un trastorno neurológico, asociado eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas. Bueno, vamos a analizar este parágrafo 2 que me parece muy importante. En el parágrafo 2 de la ley dice que todas las entidades promotoras de salud de ambos regímenes, cuando hablamos de los ambos regímenes, recuerden que aquí en Colombia hay dos, régimen contributivo y régimen subsidiado. Recuerden que el régimen subsidiado es de las personas que no tienen capacidad de pago, entonces el gobierno ofrece este beneficio para que puedan acceder a los servicios de salud y tenemos el régimen contributivo, que son las personas que sí tienen capacidad de pago y aportan al sistema, ya sea de manera dependiente o independiente. Dice que también las entidades territoriales responsables de la atención a la población pobre no asegurada, los regímenes de excepción, las instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada deben garantizar el acceso, la oportunidad y la calidad en la atención integral a la población pobre que padece epilepsia en los términos que se definen en el Plan Obligatorio de Salud. Entonces, miren que aquí dicen muy claro que los dos regímenes que les acabo de explicar cuáles son, las entidades territoriales que son municipios, departamentos, distritos o territorios especiales indígenas, y los regímenes de excepción, que recuerden que son las personas de universidades, del magisterio, de Ecopetrol, que son los regímenes especiales que tenemos. Entonces, tanto los regímenes normales, subsidiado, contributivo, como los especiales y las entidades territoriales tienen la obligación de garantizar el acceso, la oportunidad
y la calidad en la atención integral a toda la población de epilepsia, ¿cierto? Acá dice que en los términos del Plan Obligatorio de Salud, pero como esta ley es del 2010, recuerden que ya no es Plan Obligatorio de Salud, sino que es el PBS, ¿cierto? El Plan de Beneficios en Salud. Listo. En el artículo 3 nos habla de una prohibición y dice que se prohíbe a toda persona natural o jurídica que realice o propicie cualquier acto discriminatorio en cualquiera de sus formas, que con ocasión a su enfermedad se presente contra la persona que padece epilepsia. Entonces la ley trae esta prohibición porque a lo largo pues del tiempo, incluso hay muchas sentencias de la Corte Constitucional donde muchos pacientes pues les ha tocado acudir a estas acciones constitucionales porque se han sentido discriminados por motivo de su condición en los trabajos, como le decía ahora la doctora Angélica. Decía que los niños también se sienten de pronto discriminados o vulnerados en sus espacios escolares, entonces a los padres también les ha tocado pues como acudir a estas instancias de la acción de tutela para poder defender sus derechos. Bueno, esta ley es muy clara, trae estos 5 principios de universalidad, solidaridad, dignidad, igualdad e integración. Pues cuando hablamos de universalidad en el tema de salud es que pues todas las personas sin distinción alguna tenemos derecho a que se nos brinde una atención adecuada en salud. La solidaridad hace referencia a que todas las personas y todo el sistema pues debe ser solidario, valga la redundancia, con todas las personas que pertenecen y que dentro de él pues fluya de una manera adecuada. La dignidad pues es muy importante en todos los ámbitos porque a la persona se le debe proteger la vida, la salud, debe vivir en unas condiciones dignas de acuerdo a su patología. También se habla de igualdad, que es que todas las personas tenemos derecho a que se nos otorgue lo que necesitamos en cada caso concreto. Y la integración en salud, que es que todo el sistema y todos los organismos que la conforman, pues se integren para crear modelos de política pública, pues que puedan ayudar a determinadas comunidades. Listo. Acá la ley nos habla muy claro de los criterios de política pública para la atención integral y nos habla de unos programas integrales. Entonces dice que el Ministerio de Protección Social, acá dice así porque antes se llamaba así, ¿cierto? Pero recuerden que ahora se llama el Ministerio de Salud y Protección Social. Exigirá a todos los entes e instituciones de salud del país la implementación de programas integrales de protección a las personas con epilepsia, en los cuales se incluirá un capítulo especial dirigido a la investigación, detección, tratamiento, rehabilitación, registro y seguimiento. Ojo que esto es muy importante porque le da un abanico muy grande a los pacientes con epilepsia para que se implemente todo esto desde el gobierno. Entonces recuerden que se puede implementar la investigación, la detección, el tratamiento, la rehabilitación, un registro adecuado y un seguimiento a la atención médica integral que se debe brindar a las personas que padecen epilepsia. Para tal fin, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la materia. Entonces, mire que acá la ley da un lineamiento, pero el Ministerio de Salud y Protección Social está en la obligación de implementar eso a través de decretos, de resoluciones, para poder pues como crear toda esta política pública en salud para los pacientes de epilepsia. Y el parágrafo de este artículo dice que las instituciones educativas, centros de investigación, comités de salud ocupacional y demás instituciones que tengan que ver con la salud adoptarán las disposiciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias a fin de otorgar a quienes padecen epilepsia y a sus familias acciones acordes para su integración en la sociedad. También acá esta ley trae un artículo muy importante y habla de la cooperación internacional y nos dice que el gobierno nacional podrá establecer estrategias de cooperación internacional
para facilitar el logro de los fines de la presente ley, así como para implementar mecanismos que permitan el desarrollo de proyectos estratégicos con otros estados para promover el tratamiento integral para las personas que padecen epilepsia. Y dice que para tal fin se podrá contar con el apoyo de la asistencia técnica de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la Liga Colombiana contra la Epilepsia, la Fundación para Rehabilitación de las Personas con Epilepsia y la academia, que es muy importante, que es las asociaciones de neurología, neurocirugía y neuropediatría. Entonces, como ven, esta ley trae unos lineamientos, ¿cierto? Pero hay otras organizaciones que están aquí involucradas, las cuales pueden hacer propuestas al gobierno, ¿cierto? Para que se pueda implementar de la mejor manera. Ahorita más adelante, en uno de los derechos que tienen las personas con epilepsia, es que las organizaciones de pacientes a las cuales pertenecen ellos, pues pueden hacer propuestas de acuerdo a las necesidades de su comunidad. Ustedes saben que pues aunque esté el legislador y de pronto tenga un poco claro las necesidades de una determinada comunidad, pues al fin y al cabo, las personas que viven el día a día, de que saben cuáles son sus necesidades, que saben cuáles son las barreras a las que se enfrentan, pues son los pacientes y las organizaciones de pacientes, los cuidadores, que son los que diario pues tienen que lidiar de pronto con las barreras que presenta el sistema. Entonces, de pronto, si alguna de estas puntos no se ha implementado, ¿cierto? Pues yo creo que es el momento de hacer las propuestas, presentar las propuestas en una agenda nacional con el gobierno y decirle pues que está la ley, pero que hay algunas cosas que no se han implementado. El artículo 9 nos dice, las personas que no se encuentran afiliadas a uno de los regímenes en el momento del diagnóstico, su atención integral quedará a cargo de la nación en forma inmediata y efectiva a través del Ministerio de Protección Social. Entre tanto, se define la afiliación del paciente. En caso de incumplimiento o dilación de la prestación del servicio sin justa causa, se aplicarán las sanciones pertinentes por parte de las entidades de vigilancia y control. Entonces, este artículo nos dice que aunque la persona no se encuentre en ninguno de los regímenes, pues tiene que ser atendida, ¿cierto? El Estado lo tiene que atender mientras el Estado soluciona a cuál EPS va a pertenecer, pero no lo pueden dejar sin atención, ¿cierto? Si eso llegara a pasar, pues podemos interponer derechos de petición, PQRs al Ministerio de Salud para que se den cuenta de esta situación y la persona no quede sin atención. Bueno, acá vamos a hablar de los derechos y deberes de las personas con epilepsia. Como les dije, es una ley muy clara, los derechos y los deberes están muy exactos acá. Vamos a ver pues cada uno y voy a explicar pues algunos, aunque me parecen pues como muy comprensibles. Entonces el artículo 13 nos dice que las personas con epilepsia sin distinción alguna tendrán derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana y a la salud. Como les digo, pues esta ley es muy puntual para las personas con epilepsia, pero todos los seres humanos tenemos derecho a esto, a la vida, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana. Son derechos inherentes, son derechos con los que cada ser humano nace y que se deben respetar. El artículo 14 nos dice, la epilepsia no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, deportivo o escolar en condiciones dignas y justas. Y el parágrafo 1 de este artículo dice que el programa de salud ocupacional debe incluir actividades dirigidas a los trabajadores en general y específicamente a las personas con epilepsia, para garantizar la salud, la higiene y la seguridad durante las actividades que esos desempeñen. Entonces, mira que esto es muy claro. Si yo voy a iniciar a trabajar y tengo la condición de epilepsia, pues a mí no me pueden negar mi trabajo por este motivo, ¿cierto? Y dicen que todas las empresas
en la parte de salud ocupacional deben ya tener un programa establecido, actividades establecidas para este tipo de población, ¿cierto? Para que no se le vean vulnerados sus derechos. Pues en muchos casos vemos que las empresas pues no tienen todavía creado estos programas ni estas actividades para los pacientes de epilepsia ni para otros tipos de pacientes, pero es obligación y en el caso de que se les presente pues un caso, lo deben hacer inmediatamente. Artículo 15. Las personas con epilepsia, sus familiares y las comunidades tienen derecho a estar suficientemente informados acerca de los diferentes aspectos de su padecimiento, a recibir información completa y actualizada por todos los medios apropiados de los derechos con los que cuentan. Entonces, este derecho también es muy importante porque yo siempre se los he dicho, un paciente informado, un paciente que es activo, que conoce su enfermedad, su patología, no solamente desde el punto de vista médico, que es muy importante que sepan qué es, qué tratamientos hay disponibles en el momento, cuáles son los procedimientos de rutina, bueno, todo lo que tiene que ver en salud. Si el paciente está informado, pues va a ser un paciente con mejor calidad de vida, va a ser un paciente más activo, su familia también si conoce pues como todos estos requerimientos y elementos de la salud, pues va a comprender muchísimo más la enfermedad. Si bien es cierto, pues todos estos temas de salud son muy importantes, pues también tiene derecho a conocer todos los derechos en cuanto a, a vulneración en derechos se le presente, pues él pueda optar por cualquier mecanismo, ¿cierto? Entonces, si presenta una barrera al acceso a los servicios de salud, pues que el paciente mínimamente sepa qué debe hacer, dónde debe acudir, cuáles son las acciones constitucionales a las que tiene derecho. El paciente debe saber que cuenta o que debe tener un diagnóstico oportuno, adecuado. Cuando obtiene ese diagnóstico, tiene derecho a que lo vean los especialistas expertos en su condición o en su patología, que tiene derecho a que se le entreguen sus medicinas puntualmente, sin dilaciones, mes a mes, porque entonces no va a haber adherencia al tratamiento. Entonces, si el paciente sabe todos estos derechos de salud, estos derechos jurídicos, pues como les digo, va a ser un paciente más activo y su dignidad humana, pues la va a hacer respetar más fácil cuando haya alguna vulneración en salud. Artículo 16. Las personas con epilepsia estarán protegidas de toda forma de explotación y regulación discriminatoria, abusivas o de naturaleza denigrante. Como les decía ahora, pues si se les vulneran los derechos laborales, pues ya hay que analizar cada caso de cada persona, mirar qué tipo de contrato tiene, pero pues acá no nos vamos a quedar ahondando en ese tema porque no es en este momento pues el que nos convoca, pero sí les quiero decir que dependiendo de todas esas regulaciones laborales, pues el paciente puede recibir su asesoría y mirar cómo defiende esos derechos laborales o si son escolares y en el colegio no quieren recibir un niño porque tiene epilepsia, pues también es una forma discriminatoria, entonces también tengo derecho a saber qué es lo que debo hacer en esos casos. Artículo 17. Las organizaciones legalmente constituidas de personas con epilepsia podrán ser consultadas sobre los asuntos relacionados con sus derechos y obligaciones, así como sobre los desarrollos normativos que se pretendan realizar. Entonces, miren lo que yo les decía ahora, este artículo también me parece muy importante porque aquí torna mucha importancia a las organizaciones sociales, las organizaciones que trabajan para la comunidad de pacientes con epilepsia, porque aquí dice que se debe consultar
como los desarrollos normativos que se vayan dando en el camino. ¿Y por qué? Porque como yo les decía, o sea, al fin, ¿quién es el que sabe más de la enfermedad? ¿Quién enfrenta esas barreras? El paciente, sus cuidadores y sus familias. Entonces, por eso me parece tan importante esto y que se resalte de que es muy importante que los pacientes y las organizaciones y los cuidadores pues tengan voz y voto en estas decisiones. Artículo 18. El gobierno nacional velará porque las personas con epilepsia se integren y puedan participar de las actividades culturales, deportivas y recreativas en condiciones de igualdad. Pues ustedes saben que también la parte cultural, deportiva y recreativa es un derecho también inherente al ser humano, ¿cierto? Y que es muy importante para su desarrollo social en la comunidad. Entonces, no solamente se le va a respetar los derechos laborales, los derechos escolares, los derechos en salud, sino que también las personas pueden participar de todas estas actividades sin ninguna discriminación. Y el artículo 19 nos dice, el gobierno nacional a través del Ministerio de la Protección Social asegurará la adecuada formación y capacitación de todo el personal que participa en la planificación y el suministro de servicios y programas a las personas con epilepsia. En este punto en concreto, pues yo estuve mirando qué ha hecho como el gobierno nacional, que ha implementado, ¿cierto? De acuerdo a esta ley, a estos lineamientos que nos da la norma, y vi que en el 2016 se hizo una capacitación de la mano de acá anoté, discúlpenme que yo había anotado por acá, de la Organización Panamericana de la Salud y de 4 universidades del país, hicieron una capacitación a 1,500 profesionales de la salud que no eran especialistas. Hicieron esta capacitación para explicarles el diagnóstico y el manejo oportuno de la epilepsia. Entonces sí se han implementado pues como algunas cosas que el gobierno ha hecho y en este punto en concreto pues eso lo hizo en el año 2016. Y el artículo 20 dice, la persona con epilepsia que se rehúse a aceptar el tratamiento ordenado por el médico no podrá realizar actividades peligrosas que entrañen un riesgo para la sociedad. Entonces acá esto no es un derecho, sino un deber con la persona que tiene epilepsia, que debe pues como recibir su tratamiento para que pueda realizar pues varias actividades y no vaya pues como a correr riesgo. Listo. Disculpen un segundo acá. El artículo 21 nos dice, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivos, subsidiados, la ARP, la AFP, no podrán negar en ningún caso la afiliación a salud, riesgos profesionales y pensión a las personas que padezcan epilepsia. Entonces, por el simple hecho de yo tener epilepsia, a mí no me pueden negar que yo me afilie a pensión, ni a salud, ni a los riesgos profesionales, ¿cierto? Esto no es un motivo de recibo para que me vayan a decir que no. Y las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS desde el segundo nivel deberán tener los medios para el diagnóstico de la epilepsia, tales como los electroencefalogramas, laboratorio para niveles séricos, equipos de imagen y personal capacitado para su diagnóstico y tratamiento. Los centros de epilepsia habilitados o acreditados oficialmente serán instituciones obligatoriamente consultantes para los casos de difícil manejo o intratables médicamente. Los puestos de salud deberán obligatoriamente remitir estos pacientes a los hospitales y centros de epilepsia después de prestar la primera atención, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como mi mensaje final? Miren que es una ley clara, es una ley concreta, los derechos están allí como una herramienta para que todos los pacientes y toda la comunidad de epilepsia los hagan valer, ¿cierto? Y mirar si realmente pues se han implementado desde el gobierno estrategias y políticas públicas que los ayuden a ustedes. Entonces ese es el llamado, mirar realmente si esta ley sí se ha implementado o no, porque es una ley muy clara donde hay unos derechos muy concretos y tiene unas herramientas que a mí me parecen pues como muy interesantes, pero debemos mirar si realmente sí ha habido alguna implementación, ¿cierto? Y también como un mensaje final, es que el tratamiento de una persona con epilepsia no debe
restringirse a la formulación o a la medicación, ¿cierto? Es necesario un abordaje muy integral, clínico, psicosocial, que centre como que se centre en la adherencia y en la respuesta al tratamiento, que se centre en mejorar la calidad de vida y que se centre en todo el desempeño laboral y toda la dinámica familiar, ¿cierto? Entonces, no solamente es que al paciente le entreguen un tratamiento y ya, sino que para que el paciente sea adherente, el paciente sea un paciente activo, pues hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Listo. Es una buena recomendación. ¿Y yo dónde lo saco? Bueno, y ya por último, este artículo 22 dice que aquellos jóvenes que tengan epilepsia y dependan económicamente de sus padres tendrán derecho a ser beneficiarios del sistema de salud hasta tanto cambie esta condición. Entonces, acá no importa la edad, sino que si esa persona depende económicamente de sus padres, tiene derecho a ser beneficiario del sistema de salud. Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Bueno, mi Karen, muchas gracias. La doctora Angélica tiene como unas recomendaciones, doctora Angélica. No, no son propiamente unas recomendaciones. Conozco el proceso de implementación desde varios puntos. De hecho, debo decir, los acompañé en el año 2016 a la capacitación que hablaba la doctora Narváez. Voy a contarles varias cosas. Recuerden que la OMS tiene la epilepsia como dentro del paquete de las enfermedades mentales. Ustedes saben que ya existe en Colombia la política pública de salud mental. Entonces, si ustedes se fijan, la política se llama Política Pública de Salud Mental y Epilepsia, y a través de la política pública es que se está intentando implementar todo lo que tiene que ver con epilepsia. Entonces, digamos que hay que profundizar un poquito más en la implementación de la política pública de salud mental para que ustedes encuentren exactamente qué viene pasando con la parte de epilepsia. Como un llamado para ustedes que son tan organizados, existe desde esa política una cosa que se llama la mesa consultiva de salud mental. Eso se trabaja con el Ministerio de Salud y ahí siempre se escoge un representante de los pacientes. Están yendo en principio los representantes de asociaciones de enfermedades mentales, por ejemplo los de Alzheimer o los de esquizofrenia. Yo tengo la sensación que a esa mesa le falta a alguien que tenga que ver con epilepsia, y la verdad es que la gente que está, los parientes o pacientes con epilepsia, no han sido capaces de organizarse muy bien para asistir a esa mesa. Es una oportunidad que ustedes tienen porque es importante, es un sitio de discusión de las políticas públicas. Les puedo decir que en Colombia evidentemente se está haciendo alguna parte de implementación. Están empezando la implementación a través de las estrategias de atención primaria en salud. Por eso que se hizo la capacitación que hablaba la doctora Narváez, que es una estrategia de la OMS que se llama el NHGAP. Es una aproximación en atención primaria, que el médico general en atención primaria diagnostique tempranamente, inicie un tratamiento temprano para que eso beneficie en control de crisis y en calidad de vida al paciente. Voy a contarles una cosa que me da un poco de pena, pero les voy a contar que una cosa que ha limitado la implementación, Bogotá ya ha avanzado bastante, pero no se han conseguido médicos generales que quieran estar en estos grupos, porque a mis colegas médicos generales no les gustan las enfermedades mentales, pues ahí echan en ese saco la epilepsia. Entonces ha sido muy difícil implementar los grupos. El personal de enfermería ha estado atento, el personal de terapias, porque esa implementación ha incluido personal de enfermería, psicología, terapias, pero los médicos brillamos por la ausencia. Eso es un poquito penoso. Tanto la ley como como, la política pública hizo que se hiciera una guía de práctica clínica, y en esa guía de práctica clínica, un poco para terminar de responderle a doña Claudia, lo que se dice es que todos los pacientes deberán pasar por especialista de neurología o neuropediatría, indistintamente si arrancó por el médico general en atención primaria o por el pediatra o el internista, todos deben ser vistos por un especialista de neurología o neuropediatría. Y lo último que les voy a contar es que los centros de epilepsia de los que habla la ley no están implementados. Eso sigue totalmente despelotado. Todavía no se han implementado las características, quiénes son un centro especializado en epilepsia, cuáles son los requerimientos. Digamos que nosotros ya pasamos una propuesta de qué debe tener esos centros, y esos
se quedó por allá, al cajón de alguien por allá, porque de ahí para allá como que se concentraron mucho en la parte de atención primaria, que entiendo que es fundamental, pero estos centros todavía no han sido normatizados. Ahí queda a la expectativa de usted su participación dentro de las políticas públicas de salud mental. Ya, era eso, perdón, doctora, gracias. No, muchísimas gracias, doctora Angélica. Muchas gracias por su opinión. Y lo que usted acaba de referir no solamente pasa en epilepsia, sino que pasa incluso en enfermedades huérfanas y en otro tipo de patologías que está la legislación, pero no se han implementado las leyes, ¿cierto? Entonces, acá en Colombia, pues yo siempre lo manifiesto, hay una legislación muy robusta en temas de salud, ¿cierto? Y estamos un paso adelante en eso, pero viene el pero, que es eso, que muchas de ellas no se están implementando. Entonces, por eso yo también les hacía un llamado ahora, como lo hace la doctora Angélica, para que ustedes como comunidad se unan, alcen la mano, tengan voz y voto en estos espacios, deben participar. Si ya hay una mesa creada, pues estar allí participando activamente para que conozcan sus necesidades y sus puntos de vista. Bueno, Karen, hay una preguntita en el chat. Dice, mi hijo tiene condición de discapacidad múltiple y síndrome de Lennox-Gastaut y me negaron una tutela para tratamiento integral. ¿Qué puedo hacer porque la EPS me está vulnerando los derechos? sí, acá estoy ya. Le negaron la tutela para el tratamiento integral. Bueno, cuando uno dice que va a poner una tutela con tratamiento integral, hace referencia a que no se me vaya a negar absolutamente nada derivado de la patología que yo tengo, ¿cierto? Entonces, tratamiento integral significa que a mí la EPS sin dilaciones, sin demora alguna, me dé mis procedimientos, mis medicamentos y mis citas médicas como lo ordena el médico tratante, ¿cierto? Sin ponerme ninguna traba administrativa ni económica. Incluso la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria en salud, pues es muy clara cuando dice que ningún trámite administrativo y económico pues puede truncar el acceso a los servicios de salud a los pacientes, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo una tutela, supongamos porque me están negando un medicamento y una cita, o una cita y un procedimiento, y yo tengo una patología crónica, ¿cierto? Una patología pues que siempre va a estar allí en el tiempo, pues yo tengo derecho a decirle al juez que también me otorgue el tratamiento integral. Uno debe ser muy explícito, muy claro, ponerle al juez como todo en bandeja de plata, explicarles cuáles legislaciones hay, cuáles sentencias de la Corte Constitucional hay para que me otorguen ese tratamiento integral. Yo todos los días yo hago tutelas y todos los días veo fallos de tutelas y no sé qué está pasando últimamente que están negando tanto los jueces el tratamiento integral. Entonces uno pone una tutela de primera vez para que le concedan tratamiento integral y se lo están negando. No sé qué es lo que está pasando. Entonces ya hay una segunda vulneración y hay que volver a poner otra tutela y explicarle al juez, mire, es que yo ya había puesto una tutela anterior, solicité tratamiento integral y me lo negaron. Entonces volverlo a solicitar, pero no debería ser así. Si yo ya tengo una patología que va a estar conmigo, que tengo medicamentos de por vida, pues ese tratamiento integral me lo deberían otorgar para yo no estar poniendo tutela por cada evento, sino que ese derecho ya se me conceda y en el evento de que haya una negación, pues poner desacato ya, no tener que estar poniendo tutela. Pero también hay que mirar cómo fue que interpusiste la tutela, ¿cierto? Y mirar cómo narraste los hechos y todo, para mirar pues qué fue lo que pasó allí. Sí tendría que ver pues como el fallo de la tutela. Listo, mi Karen. Hay una pregunta que está en el Facebook, dice que si el niño tiene una discapacidad del 96%, que si puede tener derecho la mamá a pedir la pensión. Bueno, ese es un tema también. Hay unas pensiones especiales, ¿cierto? Hay una pensión especial que la pueden pedir los padres con niños con discapacidad.
Pero ojo, hay un requisito que es muy indispensable. Aquí no importa si tiene el 90 o el 80% de discapacidad. Aquí lo que importa es que la persona haya cotizado las semanas que la ley exige. Entonces, si en este año creo que está en 1.350 semanas, no recuerdo, pues la persona ya tiene que haber cotizado 1.350 semanas, no importa la edad. Si tiene 50 años y ha cotizado 1.350 semanas, las que la ley dice, puede solicitar esa pensión. Pero es que ha cotizado 1.000, que ha cotizado 900 semanas, no puede pedir la pensión especial, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, no tiene nada que ver acá el porcentaje de discapacidad, sino que es requisito indispensable tener las semanas. Bueno, la última preguntita dice, ¿cómo sé qué porcentaje de discapacidad tiene mi hija? Eso lo tiene que pedir con un certificado de discapacidad. Exactamente, ya tú te diriges a la Secretaría de Salud, a la entidad territorial, y allí como lo analiza un grupo multidisciplinario pues, de médicos, y ya analizan y te dan allí el porcentaje de discapacidad de acuerdo pues, a la patología y a las condiciones del paciente. Listo, Karen, muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta.